¿Qué tal, estimado oyente? ¿Cómo le va? Y qué bueno es comenzar esta serie de reflexiones para los próximos días y semanas, hablando en cuanto a la Biblia misma. Estimado oyente, ¿qué es la Biblia para usted? ¿Qué importancia tiene? ¿Es solamente un manual de religión, sin valor histórico ni precisión científica? ¿Qué le parece? ¿Es solo un catecismo para niños? ¿Un escapismo para mujeres, tal vez? ¿Es un libro de superstición para curanderos, milagreros o místicos? ¿Es solo un libro para estar cerrado bajo la mano de un funcionario público que jura desempeñar con honestidad su cargo? ¿O es la palabra de Dios? Y si lo fuese, ¿no debería cada persona considerarla como lo requiere su condición? Bienvenido entonces a esta serie de estudios. Acompáñenos entonces a dilucidar este trascendental planteo. ¿La Biblia es un libro más o es la palabra de Dios? Consideraremos pruebas de que, en primer lugar, la Biblia es un libro sobresaliente e incomparable. Y en segundo lugar, que sobre la base de su absoluta perfección, ella misma declara y reclama ser la palabra de Dios. Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de esa serie de pruebas y de reflexiones en cuanto a la Biblia misma. Una de las pruebas que nos hace reflexionar es, en primer lugar, la estrategia y el procedimiento con que la Biblia nos fue entregada. La Biblia no solamente es un libro, estimado oyente, sino también un compendio de 70 libros individuales maravillosos. ¿Dije 70? Sí. Normalmente contamos 66, porque contamos un libro de Salmos, pero si usted se fija con cuidado, hay 5 libros de Salmos. Y sin agregar ningún libro, yo cuento 70. Me gusta ese número, es el número de la exactitud, perfección, plenitud, el producto de 7 por 10. Así que yo cuento 70 libros individuales y maravillosos, compendiados allí y conformando lo que llamamos la Biblia. ¿Sabe una cosa? Por un lado, la Biblia es un libro, porque comienza con los principios de todas las cosas, además en ella se desarrolla el drama de los tiempos y de la humanidad, y termina con juicios y situaciones concluyentes y definitivas. Entonces, por un lado pensamos y creemos que es un libro, porque tiene sus principios, sus desarrollos y sus conclusiones. Pero por otro lado, estimado oyente, la Biblia es un conjunto de libros, porque cada uno de ellos tiene su propio trasfondo y su propio propósito. Cada escritor conservó su propia personalidad, por ejemplo. Cada escritor vivió sus propias circunstancias e hizo sus específicos anuncios del carácter de Dios, de los planes de Dios, de los propósitos de Dios. Más de 40 autores humanos escribieron esta obra monumental. Sí, hombres de diferentes trasfondos sociales y aún diferentes grados de educación, en diferentes culturas y sucesivos imperios a lo largo de 16 siglos, usando inclusive 3 idiomas diferentes y en muchos casos sin poder consultarse unos con otros. Sin embargo, ¿sabe una cosa? Estos hombres no nos dejaron un revoltijo de ideas dispares o enfoques alternativos o posiciones disidentes. No, la Biblia es una historia en desarrollo, mi amigo. La revelación de Dios en forma progresiva. Es el desenvolvimiento de una unidad, con una armonía y una continuidad que le llevan a declararse completa en sí mismo. ¿Sabe? Ese sobresaliente aspecto ya es prueba contundente de que es algo sobrenatural y maravilloso. Presta atención a estos datos. Por ejemplo, Moisés escribió el Pentateuco 500 años antes que las más antiguas escrituras hinduistas y 2000 años antes de que Mahoma escribiera el Corán. Pese a su marcada antigüedad, la Biblia tiene un alto grado de confiabilidad histórica, mientras que los antiguos escritos budistas e hindúes ofrecen filosofías contradictorias y aún hacen conflictivas referencias a hechos que en realidad nunca han acontecido.
El Libro del Mormón, por citar otro libro religioso, fue escrito hace pocas décadas en comparación por un hombre solo, que dijo haber visto ángeles que le mostraron unas planchas de oro con textos escritos que solo podía traducir con unos anteojos especiales y de las cuales hoy no hay documentos, no hay planchas, no hay manuscritos. Pensemos por un momento en el Corán. Fue escrito también por un solo hombre, Mahoma, que se encontró con un ángel en una cueva. En cambio, mi amigo, la diversidad y cantidad de autores humanos que al escribir los libros de la Biblia concordaron sin conocerse, es prueba contundente de que los escritos bíblicos no fueron traídos por mera voluntad humana o inspiración humana. Cuando creemos en la Biblia, mi amigo, no confiamos en los escritos de un solo hombre, lo cual sería riesgoso. ¿Sabe? Es un riesgo creer el Libro del Mormón, porque estamos creyendo en un solo hombre y en toda una historieta que él nos hizo. Pero cuando creemos en la Biblia, se lo repito, no confiamos en los escritos de un solo hombre, sería un riesgo. Antes bien confiamos en los escritos de muchos hombres que coincidieron en sus valores fundamentales y se complementaron de principio a fin, sin discordias ni contradicciones. Eso es algo extraordinario. Se lo voy a repetir. Miren, la Biblia fue escrita en un lapso de 16 siglos, desde Moisés hasta el apóstol Juan, terminando el Apocalipsis. Moisés allá por 1500 años antes de Cristo, y el Apocalipsis lo terminó Juan allá por el 96, es decir, cerrando el primer siglo de la era cristiana. A través de 16 siglos, diferentes culturas, 40 autores humanos, con su diferente trasfondo cultural y aún su diferente grado de educación, usando diferentes idiomas. Los tres fueron hebreo para el Antiguo Testamento, algunas partes en arameo, en el Antiguo Testamento como en el libro de Daniel, en el libro de Esdras, y el griego en el Nuevo Testamento. Y estos hombres, sin poder consultarse entre ellos siquiera, nos entregaron un libro con una armonía y una continuidad asombrosa. Yo le pregunto, ¿qué sucedería si les pidiésemos a los 40 mejores escritores contemporáneos que se reúnan para escribir un gran libro para la humanidad? ¿Se pondrían de acuerdo? ¿Qué le parece? Por supuesto que no. ¿Qué le parece si le pedimos a 40 religiosos? Le damos un año en un mejor hotel allí con comodidades para que puedan conversar, compartir. ¿Estarían todos de acuerdo? Menos todavía, porque las divergencias de conceptos en las diferentes religiones son abismales. Otra preguntita. ¿Están todos de acuerdo al dictar o discutir leyes en el Congreso? Usted sabe que no, ¿eh? Mire, mi amigo, el desarrollo coherente de la Biblia, pese a la diversidad de sus libros y sus escritores. Escuche esto. Además, su continuidad, pese al extenso desenvolvimiento de sus doctrinas y de sus revelaciones, y además su inagotable contenido, que depende de un libro para interpretar otros. Son pruebas evidentes de que alguien estuvo guiando a los escritores humanos, así como muchos de ellos incluso lo afirmaron. Podemos leer en la segunda carta del apóstol Pedro, en capítulo 1 y versículo 21, repito, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 21, él dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios no los hubiese guiado, mi amigo, sería imposible que estos escritores coordinaran sus ideas, se complementaran unos con otros, y aún sería imposible que concordaran tan precisamente en sus solemnes anuncios. La estrategia y el procedimiento con que la Biblia nos fue entregada distingue a esta obra extraordinaria de cualquier otro libro sobre la faz de la tierra a través de los tiempos. Mi amigo, con un simple razonamiento,
cualquier persona honesta en su pensar ya debería estar admitiendo por lo menos de que alguien estaba detrás de todo esto. No pudo ser casualidad que 40 hombres en diferentes continentes, en diferentes siglos, en diferentes idiomas, en diferentes culturas, podían complementarse como lo hicieron. Alguien estaba detrás de todo esto. Y ese alguien tuvo que estar allí, en diferentes lugares, manejando los distintos idiomas, manejando, controlando las diferentes circunstancias y las situaciones por las que iba pasando el escritor para guiarle a escribir. ¿Sabe una cosa? Eso no es poco. Ya es una prueba contundente de que la Biblia no es un libro más. Y podríamos decir, ya es una prueba contundente de que la Biblia es la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Le repito la frase que le dije hace un ratito. La estrategia y el procedimiento con que la Biblia nos fue entregada distingue a esta obra extraordinaria de cualquier otro libro sobre la faz de la tierra y a través de los tiempos. ¿Cuál es su actitud, querido oyente, ante la Biblia? Vos, joven, usted, adulto, niño que me estás escuchando en este momento, abuelo, ¿sabía todo esto usted? Que diferentes escritores escribieron la Biblia en diferentes continentes, diferentes siglos, diferentes culturas, diferentes idiomas, pero cuando uno traduce los libros de la Biblia a un solo idioma, los pone en orden como los tenemos en orden en nuestra Biblia, encuentra armonía, encuentra allí concordia, se complementan unos a otros sin contradecirse. ¿Sabe una cosa? Eso es lo que podemos llamar un milagro maravilloso. ¿No lo sabía usted? Bueno, ahora lo sabe. Entonces, ¿cuál será su actitud desde ahora en adelante? ¿La Biblia es un libro más o es la palabra de Dios? Examinemos. Hoy comenzamos, seguiremos en los próximos días. No se pierda esta serie y la continuidad. Examinemos las razones por las cuales creemos en la Biblia, porque es el fundamento de la fe de los cristianos y de la esperanza eterna de millones de personas. Así que no es algo liviano. Usted es una persona intelectualmente preparada, tiene estudios, examinemos las evidencias y las pruebas. Segunda prueba, y es la forma en que ha sido y es divulgada la Biblia por todo el mundo. En primer lugar, vamos a reflexionar un poco acerca del proceso de la traducción de la Biblia. ¿Sabe una cosa? La Biblia es el texto más traducido en la historia de toda la humanidad. Comenzando allá aproximadamente en el 250 antes de Cristo, un grupo de 70 eruditos judíos se reunieron para traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Es decir, en aquellos días el Antiguo Testamento estaba completo, desde Génesis hasta Malaquías. La mayor parte escrito en hebreo, pero como dijimos ayer, algunas porciones del libro de Daniel y algunas porciones del libro de Esdras escritas en arameo. Estos 70 eruditos judíos se reunieron para traducir este material, el Antiguo Testamento, al griego, que era el idioma común, habitual, cotidiano de aquellos días. Así nació la llamada Septuaginta, la primera traducción de la Biblia. Ahora, de allí en más, todo fue un proceso extraordinario, querido oyente. Considerando no solo el texto completo, escuche bien esto por favor, sino también algunos libros elegidos o porciones escogidas, la Biblia ha sido traducida a la mayoría de idiomas y dialectos en el mundo entero, y eso es más de 4.000. Idiomas comunes de nuestros continentes más conocidos y lugares más conocidos, pero también dialectos de diferentes tribus, en selvas, en lugares remotos, etcétera, etcétera. A lo largo de todos los continentes y de diferentes países. Para esas traducciones se han movido miles de traductores y ayudantes y se han invertido grandes capitales con una llamativa preocupación y dedicación en una empresa mundial de fervor y de alcances increíbles. Sin embargo, quiero decirle algo más.
no ha sucedido otra cosa que lo que la Biblia misma anunciaba. ¿Cómo? Sí, ella misma decía con anticipación que en el cielo habrá personas que serán salvos por la eternidad de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si usted tiene una Biblia a mano, lo puede comprobar. En Apocalipsis capítulo 5 hay allí, proféticamente, una escena del futuro, una escena celestial. Y dice Apocalipsis 5:8, que cuando el Cordero hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado, inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Voy a prestar especial atención a una frase que he leído. Dice que allí habrá gente redimida para Dios en los cielos, de todo linaje, de toda lengua, eso significa de todo idioma, y de todo pueblo, y de toda nación. Para que eso llegue a ser posible, antes debería llegar hasta en los lugares más recónditos del planeta la palabra de Dios en cada idioma en particular. Este texto de Apocalipsis fue escrito terminando el primer siglo de la era cristiana, en números redondos hace 1900 años, hace 19 siglos. Estaba anunciando aquí que en el cielo va a haber personas de todos los idiomas. O sea que la divulgación de la palabra de Dios o la divulgación de la Biblia iba a ser mundial, alcanzando cada rincón del planeta. Pero para que esto llegase a ser posible, antes debía pasar por un proceso de traducción y de distribución, de divulgación, que se ha venido cumpliendo de una manera asombrosa. Es para parar y meditar. Meditar en primer lugar en su traducción, la traducción de la Biblia, y meditar en segundo lugar en su distribución mundial. ¿Sabe una cosa? La Biblia es el libro de mayor difusión mundial a través de los tiempos y aún en el presente. Aunque usted notará que no se lo venden en los kioscos, es difícil encontrarlas en las librerías comunes. Repito, la Biblia es el libro de mayor difusión mundial a través de los tiempos y aún en el presente. A partir de la imprenta de Gutenberg en el siglo XV, su propagación por todo el mundo ha sido y sigue siendo asombrosa. Es una maravilla realmente. Mire, le voy a dar un dato ilustrativo, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que esto significa, porque no sabemos ni siquiera cuántos idiomas existen. Francés, castellano, alemán, inglés, y va contando y cuenta unos pocos, que sabe que existen, pero existen miles. Y como dato ilustrativo le voy a decir algo. Tengo en mi casa la película Jesús, y en el cartoncito del video dice que está disponible al presente en 450 idiomas. Es un dato ilustrativo, es un dato que nos ayuda a pensar un poco cómo está llegando la palabra de Dios y aún la imagen de la película Jesús al mundo entero. Vamos a leer un texto más en Apocalipsis 7:9, un texto muy similar al que leíamos recién. En Apocalipsis 7:9 dice así la palabra de Dios: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Voy a repetir: de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Qué le parece, estimado oyente? Otro texto más que nos dice que en el cielo habrá de todas las personas salvas de todo el mundo, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los idiomas. Estimado oyente, esto es algo maravilloso. La asombrosa distribución mundial de las Escrituras
requisito indispensable para que se cumpliese tal profecía, es evidencia de que alguien celestial está detrás de este movimiento extraordinario. ¿Alguien celestial? Claro, hace 1900 años atrás se anunciaba proféticamente que en el cielo habrá gente de todos los idiomas, salvados a través de los siglos y en diferentes países, aunque nadie en aquel tiempo siquiera sospechaba el grado de difusión que el texto bíblico tendría. Además, le quiero decir algo. Es sorprendente un cumplimiento de las palabras del Señor Jesucristo. Él dijo así en Mateo 28, usted lo puede leer detenidamente, Mateo 28, versículos 18, 19 y 20. Yo voy a rescatar algunas palabras de allí. Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Estaba enviando a 12 apóstoles judíos, hombres que conocían hebreo y tal vez griego, arameo, griego. Los estaba enviando al mundo entero y les estaba diciendo, id y haced discípulos a todas las naciones, y después habla de bautizarles, y después habla de enseñarles todas las cosas. Además, en otro texto, el mismo Señor Jesucristo, en otra situación, en Hechos 1:8, les dijo a ellos palabras parecidas. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense esto, a ese grupo de judíos que le costó tanto salir de Jerusalén, salir del templo, salir de Judea y llegar a las naciones. Les costó. Y luego el proceso fue multiplicándose, el proceso de divulgación y de distribución de la palabra de Dios. Se necesitó un proceso de traducción del Antiguo Testamento, luego los apóstoles y algunos colaboradores escribieron el Nuevo Testamento, y luego fue una avalancha, un largo proceso de 19 siglos de traducción y de distribución de las Escrituras para que se cumpliese lo que estaba anunciado, que en el cielo habrá salvos de todas las naciones y lenguajes, para que se cumpliese lo que el Señor Jesucristo anunció. Vayan a todas las naciones, hagan discípulos, enseñándoles. ¿Y cómo les iban a enseñar sin ese proceso de traducción de las Escrituras? Estaba implícito, estaba anunciado en este mandato, en esta encomendación, que ellos debían, y sus discípulos, entrar en ese gran proceso de distribución y de traducción de las Escrituras para llegar hasta lo último de la tierra. Si la distribución mundial de la Biblia nos sorprende, más debería sorprendernos, más debería asombrarnos saber que estaba ya anunciado en la misma Biblia tal despliegue. No cabe duda entonces de que no es simplemente un libro más de religión. La Biblia es la palabra del Dios del cielo y de la tierra. ¿Por qué decimos esto? Porque el Dios del cielo estaba anunciando de que en el cielo, en el día de la eternidad, habrá salvos de todas las naciones y de todos los idiomas. Pero para que ese proceso se cumpliese, terrenalmente hablando y a través de los siglos, tenía que haber todo un proceso de traducción y de distribución para llegar a la gente. La traducción y la distribución de su palabra escrita. Por eso decimos que no es un libro más. Es la palabra del Dios de Israel y del Dios de las naciones. Y eso es algo maravilloso porque nos involucra a nosotros. Es el Dios de Israel que comenzó toda esta predicación, esta expansión mundial, digamos así, desde Jerusalén, hace 2 milenios, 2000 años, desde Jerusalén para llegar hasta lo último de la tierra. Es el Dios de Israel y las naciones, pero además podemos decir esto, es el Dios de los siglos y de la eternidad. De la eternidad porque anunció que allá, en el cielo, en la eternidad, habrá seres humanos salvos de todas las naciones y de todos los lenguajes, de todos los idiomas. Y es el Dios de los siglos que conocía y que ha venido impulsando este proceso de traducción y de distribución y de divulgación de su palabra escrita. No cabe duda que la Biblia no es simplemente un libro más de religión. Es la palabra del Dios del cielo y de la tierra.
Es la palabra del Dios de Israel y las naciones, y es la palabra del Dios de los siglos y de la eternidad. ¿Se da cuenta? ¿Ha abierto usted su corazón al Dios que quiso llegar a usted con su palabra escrita, mi amigo? Piénselo, detenga su vertiginosa carrera cotidiana y siéntese a pensar por un instante, si está allí en su auto manejando o en su casa, etcétera, donde quiera que esté en este momento y cualquiera sea la hora del día, deténgase para pensar porque es muy importante. Dios está detrás de todo este movimiento y lo había anunciado en su palabra. Usted no podrá decir, uy, yo no sabía, o excusas parecidas. Usted no podrá decir, no se acordó de mí. Sí se acordó de usted, de mí y de todas las naciones, porque Él es el que ha generado e impulsado todo este proceso. Él comenzó impulsando desde Jerusalén todo este proceso mundial de divulgación, traducción y distribución de la palabra para predicar y enseñar a las personas en todo linaje, tribu, pueblo, nación y en todo lenguaje. Él fue el que inició este proceso. Así que Él está detrás de todo esto a través de los siglos y Él es el que en los cielos recibirá en las mansiones celestiales salvos, seres humanos, hombres y mujeres de todo linaje, pueblo, nación y lenguaje. Así que usted no puede decir, estimado oyente, yo no sabía que la Biblia era la palabra de Dios. Yo ignoraba esto. No, ahora lo sabe. ¿Ha abierto usted su corazón al Dios que quiso llegar a usted con su palabra escrita? Esto es algo sumamente importante, mi amigo, porque en el día de la eternidad seremos confrontados con la misma palabra escrita del Dios Altísimo. La Biblia, ¿un libro más o palabra de Dios? ¿No le parece que ya vamos acumulando sobradas razones, y eso que recién vimos dos, para entender y comprender, tener una base sólida para decir la Biblia no es un libro más, es la auténtica palabra del Dios vivo y verdadero, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios de Israel y las naciones, el Dios de los siglos y de la eternidad, el Dios que se acordó de usted para poner en sus manos su palabra escrita. Vamos acumulando evidencias, fundamentos que nos van mostrando de que la Biblia no es simplemente un libro más de religión, sino que es la auténtica palabra de Dios. Como les decía, vamos a ver un tercer argumento, una tercera razón, y esta es la forma en que la Biblia ha permanecido. Sí, y vamos a verlo en cuatro aspectos. La Biblia ha permanecido al paso del tiempo. La Biblia ha permanecido frente a agresiones y persecuciones. La Biblia ha permanecido pese a la crítica que a través de siglos ha tenido. Y la Biblia ha permanecido junto al avance científico, muy especialmente en estos últimos tiempos. Y veremos que nada se ha descubierto y la ciencia ha desarrollado que desacredite o muestre como obsoleta a la Biblia. Pero vayamos a nuestro tema. La Biblia, la forma en que ha permanecido, en primer lugar, al paso del tiempo. ¿Usted se ha preguntado cuántos documentos antiguos poseemos? ¿Y qué grado de confiabilidad podemos tener? Bueno, es un tema en que debemos recurrir a escritores para informarnos acerca del asunto. Yo tengo mis fuentes de información y muchos libros acerca de este tema. Fundamentalmente el libro de Evidencias que exige un veredicto de Josh McDowell y algunos de los libros del señor Dave Hunt para recurrir a datos en cuántos manuscritos poseemos. Quiero decirles que he resumido algunos de esos datos y contarles que el Antiguo Testamento, que hoy los judíos lo conocen como Tanaj o lo llaman Tanaj, está respaldado por la meticulosa tarea de los copistas y el esmero de los preservadores de los textos sagrados. Se sabe que cada copia se autenticaba con el original, que se contaban y controlaban el número de columnas, que se contaba y comparaba la letra central de cada libro, del Pentateuco y del Tanaj completo. ¿Y sabe una cosa? Si alguno de estos cálculos era incorrecto,
la copia completa se desechaba. ¿Qué le parece? Si alguno de estos cálculos era incorrecto, la copia se desechaba. Ese es el grado de confiabilidad que podemos tener en los escritos antiguos. Tengo y he leído y suelo consultar a veces un libro muy interesante de Josh McDowell, No dejes tu cerebro en la puerta. Está escrito en forma de capítulos cortos y reflexiones cortas dirigidas a jóvenes, ya sea jóvenes en edad secundaria o en edad universitaria, para que ellos tengan pautas, fundamentos seguros de la fe cristiana. También tuve oportunidad personalmente de visitar el Museo del Libro en Jerusalén. Y déjeme decirle lo que estaba leyendo aquí y he resumido de estos escritores. Un ejemplar completo de Isaías, que data del primer siglo, como así también otros documentos, están en exposición allí en el Museo del Libro en Jerusalén. Tuve oportunidad de mirar toda esta vitrina circular donde está desplegado todo el libro de Isaías, completo. Ahí está en exposición, cualquiera lo puede comprobar. Marca la confiabilidad del texto hebreo de las Escrituras. Dave Hunt, como les decía, en su libro En defensa de la fe, que al presente yo lo conozco solo en inglés, asegura en la página 71 que existen en la actualidad alrededor de 24.600 diferentes manuscritos del Nuevo Testamento que datan entre 100 y 400 años después de haber sido escritos los originales. Por otra parte, los manuscritos de historiadores y filósofos griegos tales como Platón, Heródoto, Demóstenes, Aristóteles, se cuentan en nada más que, escuche esto, 7, 8, 200 y 5 copias respectivamente, datadas a más de 1000 años de los escritos originales. ¿Qué le parece? El escritor Josh McDowell asegura que la Ilíada de Homero está en segundo lugar en cuanto al grado de confiabilidad documentaria de la antigüedad, con 643 copias del manuscrito y 500 años desde que fue escrita y la copia existente más antigua. En cuanto a escritos religiosos, debemos saber que escritos hinduistas y budistas existen en muchas y diferentes versiones, con filosofías contradictorias y conflictivas referencias a hechos que en realidad no sucedieron históricamente. De modo que nos queda un poco claro el panorama, aunque somos muy breves al tratar el tema. De modo que si alguien descartase la Biblia, dudando de su confiabilidad textual, con el mismo criterio debería descartar por completo la literatura de la antigüedad, ya sea histórica, filosófica o religiosa. Otra prueba más, otro fundamento más, la forma en que la Biblia ha permanecido al paso del tiempo. Una comprobación de que no es un libro más. La Biblia ha demostrado, mi querido amigo, ser inextinguible. Prueba rotunda de lo que ella misma afirmaba 2700 años atrás. ¿Cómo? Sí, en el libro de Isaías, capítulo 40 y versículo 8, dice así: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Precioso texto del libro de Isaías que el apóstol Pedro tomó y recopió allí en su primera carta, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La permanencia de la Biblia al paso del tiempo no es un libro más de religión. Pero en segundo lugar, la permanencia de la Biblia no solo al paso del tiempo, sino frente a agresiones y persecuciones. A través de los siglos ha sido quemada, ha sido prohibida y ha sido atacada de las formas más variadas e increíbles. Mataron a sus traductores, mataron a sus predicadores, pero cuanto más la perseguían, tanto más la propagaban. Esto no solo nos habla del poder sobrenatural de la Biblia, estimado oyente, sino también que fue considerada a través de los siglos como algo digno por lo cual entregar la vida.
Deténgase por un momento y considere esto. A través de los siglos, profetas, maestros, predicadores han entregado la vida por la Biblia, perseguidos por el Imperio Romano, perseguidos por las inquisiciones que prohibían la Biblia, quemaban a sus traductores y predicadores y enseñadores. A través de los siglos de persecuciones y agresiones, ellos han considerado de que la Biblia era algo digno por lo cual entregar la vida. Ellos la conocían perfectamente, no estaban entregando sus vidas en vano. Estaban puestos en un aprieto, en una situación de negar lo que creían, y preferían entregar sus vidas en vez de negar lo que conocían como texto maravilloso, la palabra de Dios. La Biblia ha demostrado hasta el presente ser indestructible, mi amigo, cumpliendo exactamente lo que afirmó el Señor Jesucristo. En Mateo 24:35, el Señor Jesucristo dijo así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué palabras extraordinarias? ¿Le parece un poco arrogante? Bueno, debemos darle la razón en algo. Han pasado 20 siglos y realmente ha permanecido. Quiere decir que, bueno, aunque le parezca arrogante, hoy en día es una realidad. ¿Usted resiste o recibe la Biblia? Ella ha permanecido al paso del tiempo y ella ha permanecido frente a agresiones y persecuciones. Muchos la menosprecian, dejándola de lado como un libro de religión nomás. ¿Y usted? Muchos lo hacen en ignorancia. Yo diría que una buena mayoría lo hace en ignorancia. Dice conocerla, pero realmente ignora sus profundidades y sus riquezas, y la menosprecian. ¿Usted menosprecia la Biblia? Muchos la resisten o la rechazan en rebeldía. ¿Usted será ese caso? ¿Usted recibe o resiste la Biblia? Mi querido amigo, considérelo y considere que usted tiene un plazo limitado, porque así como se seca la hierba, así como se marchita la flor, nosotros también tenemos un plazo limitado en este mundo y luego pasamos. Pero la Biblia ha permanecido por siglos. Han pasado generaciones y generaciones. Seres humanos nacen, crecen y mueren. Sí, como este texto dice, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y mi querido amigo, el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesucristo, mas mi palabra permanecerá para siempre. Mis palabras no pasarán. Nosotros pasaremos. Nosotros tenemos un plazo limitado. Sea consciente de esta situación. Un día usted pasará de este mundo. Dios tiene un plazo de consideración para nuestras vidas. Nos ha entregado un libro maravilloso, una colección de 70 libros extraordinarios, la Biblia, la palabra escrita. No pierda ni un día, no pierda el tiempo. Vaya en busca de la Biblia. Renueve sus conceptos acerca de ella, porque no cualquier libro ha pasado los siglos como ella y ha resistido agresiones y persecuciones y permanece intacta, habiendo anunciado que permanece para siempre. Mire que usted va a pasar, sus días terminarán, se marchitará como aquella flor y sus días acabarán, pero la palabra permanece para siempre. Ah, amigo querido, reflexione y de manera urgente, ahora, considere y reciba la Biblia en su mente y en su corazón, porque ella permanece para siempre. Ella no es un libro más, la Biblia es la auténtica palabra de Dios.